ustedes, con todos vosotros. Yo me perdonaréis si se me escapa el vosotros, porque tengo más costumbre del vosotros que del ustedes. Pero bueno, con vosotros o con ustedes, todo el respeto del mundo. Bien, quiero también dar unas gracias especiales a Vania Galindo por todas sus idas y venidas, por lo bien que me ha recibido, me ha tratado, también en nombre de la universidad, pero también en nombre propio. Las personas, además de las instituciones, yo creo que somos importantes. Bien, en cuanto me separo, bueno. Cuando Vania me propuso el hacer esta conferencia, ¡ay, qué mal, qué poco me gusta a mí esto! A ver, ¿se me oye así? No, bueno, pues si no se me oye, yo que tengo complejo de voz de trueno, pero veo que no. Pues ante la propuesta de Vania de elegir un tema para esta conferencia, claro, profesionalizar la traducción literaria en el siglo XXI y venir yo a hablar de una poeta, pues parecía un poco, me sentía como un poco culpable. Pero pensé que iba a hablaros de algo que a mí me encanta, que yo vendo bien lo que me encanta, y entonces que os quería transmitir una experiencia intelectual, de traducción, de lectura, de descubrimiento. Y después habría tiempo, a lo largo de hoy mismo o a lo largo de estos días, de hacerme preguntas sobre otros aspectos de mi actividad profesional, como puede ser el máster o como puede ser, bueno, cuestiones de docentes, de lo que queráis, de lo que queráis. Y entonces pensé, bueno, voy a hablar sobre la señorita Moore, que tantas satisfacciones y tantos placeres y tantos quebraderos de cabeza me ha ocasionado en estos últimos años. Entonces, os contaré un poquillo, en primer lugar, la historia de mi relación con la poesía de Moore. Así. Cuando yo llego a Barcelona, porque yo soy oriunda, como os ha dicho Demetrio, de Logroño, cuando yo llego a Barcelona, bueno, voy a terminar mi licenciatura de Filología Anglo-Germánica y veo que en el Instituto Norteamericano hay un curso de traducción literaria. Entonces, en aquellos momentos no existía en España la licenciatura de traducción literaria, por supuesto, menos los máster. No, era algo que, bueno, que en todo caso se hacía algo en las facultades de traducción. Pero a mí me interesaba la lengua inglesa, que era lo que yo estaba haciendo la licenciatura. Me interesaba no tanto el aspecto más lingüístico ni el literario, y los dos a la vez. Me interesaba esa actividad que es la traducción literaria, que combina ambas cosas. Entonces vi que había este máster, me apunté y encontré un profesor, traductor, un norteamericano espléndido, que me inició en ese camino y que al final del curso me dijo: toma este libro, que era la poesía completa de Moore, y yo creo que deberías intentar traducirlo. Yo me fui a casa con el libro, me lo leí muy disciplinadamente y no entendí prácticamente nada. Entonces, pues volví al cabo de unos días, se lo devolví y le dije: mire, señor Abrams, le agradezco mucho la confianza, pero yo no he entendido nada de lo que dice esta señora. Me dijo: bueno, es igual, insiste, y ya lo entenderás. Bueno, eso me hizo pensar, lo hice, obedientemente, me lo llevé y empecé a desescamar las capas de ese discurso tan complejo e ir poco a poco quitando capas y poco a poco entendiendo a medida que iba leyendo. Eso me hizo pensar que la primera cuestión para un traductor es leer, aprender a leer, y no me voy a cansar nunca de decir lo obvio, lo que parece evidente, pero cuando decimos leer, ¿qué queremos decir cuando he leído el periódico o he leído este poema para traducir? Estamos diciendo cosas distintas utilizando el mismo término, evidentemente. Y yo aquí me estoy refiriendo a leer como un traductor, es decir, a leer con láser en el ojo, a aprender a desvelar todos los vínculos que unen ese texto de cultura con otros textos culturales.
Yo leí a Moore, no solamente la leí, sino que empecé a entender, y sobre todo cuando leí las palabras del poeta norteamericano Randall Jarrell, que decía sobre la poesía de Moore: lo que leo, lo que entiendo de su poesía me encanta, y lo que no entiendo me gusta todavía más. Pensé, bueno, pues si a este señor le pasa esto, tampoco es cuestión de acomplejarse y dejarlo hablar. Con lo cual, pues eso me pareció maravilloso y me dio mucho ímpetu. Empecé a leerla, empecé a traducirla, me fui de España a Irlanda, pasé allí 2 años estupendos, pues eso, de esos... es un país también con esas bibliotecas maravillosas en las que ibas por la mañana en busca de un texto y te sentabas allí entre dos filas de libros y empezabas uno, te llevaba al otro, y acababas al cabo de 3 horas pues sentada allí y rodeada de libros que no habías ido a consultar, pero que bueno, me pasé así 2 años fantásticos. Y empecé a estudiarla como una autora de bestiario moderno, porque gran parte de sus protagonistas son animales, pero animales de una manera muy poco sentimental, no son pets, no son animalitos, son animales bastante exóticos, que no están connotados sentimentalmente, quiero decir, y ahí encontramos, pues, por ejemplo, uno de sus animales emblemáticos es el pangolín, que no sé si algunos sois aficionados a la zoología, pues lo conoceréis, o si sois aficionados a los programas de animales de la BBC o no sé, los que se ven aquí, pero el pangolín es una especie de oso hormiguero enorme que tiene un cuerpo cubierto de escamas, que ante el peligro se hace una bola y se cierra herméticamente los oídos, los ojos, y para ella es un símbolo de la gracia, no solamente de la gracia física, sino también de la gracia espiritual. Es un animal muy peculiar, que tiene unas costumbres muy peculiares y que para ella escenifican virtudes de los humanos. Por ejemplo, es un animal nocturno, que cuando se pone el sol sale de la cueva en la que vive y va en busca de hormigas, que es su alimento. Para andar y para excavar los hormigueros, que es la fuente de su nutrición, pues él camina de una manera un poco como un barco, para no desafilar las uñas, diríamos. Y entonces esa belleza que nace de la necesidad y que no nace de la vanidad es algo que a Moore le entusiasma, lo emociona, lo convierte en el protagonista de un libro y de un poema interminable que desgraciadamente no tendremos tiempo de leer, pero que, bueno, ahí os lo dejo por si en algún momento os apetece hacerlo. Bien. Casi me gustaría daros una breve, aunque sé que algunos de vosotros estudiáis literatura norteamericana, porque he estado hablando un momento con vuestro profesor, pero bueno, como en una charla hay gente de muy diverso nivel de conocimientos, pues a algunos les podré aburrir y a otros igual pues les descubriré algo. Nos arriesgaremos y haré una breve semblanza de cuál es el panorama literario en el Nueva York en el que Moore empieza su carrera literaria como poeta. A ver, en torno a 1915, que es cuando Moore aterriza en Nueva York, el mundo literario de Nueva York estaba compuesto por un grupo de poetas muy diverso, con estilos muy distintos, pero que todos ellos buscaban una renovación del arte. Es un grupo de poetas que nacen entre los años entre 1879 y 1899, en esas 2 décadas, y que cada uno a su manera están trabajando por una renovación de las formas artísticas y por una formulación moderna del arte. No son un grupo homogéneo, como podía ser pues, el grupo de Bloomsbury en Inglaterra, sino que, ya os digo, que trabajan de forma experimental y sus proyectos pues, adoptan formas muy distintas. La idea de que la cultura norteamericana en ese momento era un cenagal de mediocridad y que allí no se podía hacer nada nuevo, pues
era algo que compartían todos ellos, ¿no? Y todos ellos compartían esa idea de lo gastado de las formas poéticas y de la necesidad de renovación. Si pensamos en la exhortación de Ezra Pound, que dice el Make It New, ese es un poco el grito de guerra que reúne a poetas tan diversos como Wallace Stevens o como William Carlos Williams, T.S. Eliot, Marianne Moore, etc. La poesía estaba un poco, podríamos decir que petrificada en la reiteración de viejas formas gastadas, ¿eh? Y incluso los escritores que tenían algo nuevo que decir se encontraban con ese corsé de formas poéticas convencionales. Pensaba que había que hacer un corte radical con las formas tradicionales y con el lenguaje poético convencional, y que eso les llevaría a una formulación más honesta del arte, más sincera, ¿eh? Y tenemos que, cuando decimos lo de sincera, hay que pensar que para los modernistas norteamericanos la idea de sinceridad no tiene nada que ver con la idea de sinceridad en el romanticismo, en los movimientos anteriores, que estaba ligada a lo personal. Aquí no, la sinceridad para los modernistas es, para Moore, como modernista, es el deseo de no ser aproximativo, de lograr el término y la palabra justa. No, es decir, la idea de sinceridad, lo ético está muy ligado, en este caso, a las formas estéticas. El ser aproximativo, el bla, 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 sin decir nada, el decir algo que no es exactamente aquello que queremos decir, el no trabajar en la búsqueda de la palabra justa, es para los modernistas un pecado, por decirlo así, estético y ético. Esa es la falta de sinceridad, para ellos. Bien. Estos poetas también rechazan, y Moore con ellos, la idea de que hay un lenguaje poético. Si Tolstoy decía que todo el lenguaje era poético, salvo los libros de texto y los documentos empresariales, pues para Moore incluso ese lenguaje de los libros de texto y de los documentos empresariales también puede ser lenguaje poético, ¿sí? Y eso sí que es importante si pensamos en los poetas anteriores. Otra cuestión interesante de Moore y de estos poetas, pero sobre todo en ella, es la alianza que se da entre poesía y artes plásticas. Hasta ese momento, seguramente, el arte de referencia para la poesía había sido la música, y en este momento deja de ser la música para ser las artes plásticas, el arte de referencia para la poesía. Y si vemos toda la interdisciplinariedad y todo el arte del siglo XX, del cubismo al futurismo, pasando por todas las vanguardias, pues podéis investigar ahí y veréis que es fácil ver eso. Por una parte, esa alianza de poesía y artes plásticas. Por otra parte, el auge. Y quería deciros una cosa respecto a esto que es interesante, respecto a los poetas de Nueva York, porque a Nueva York llegan las exposiciones de todas las vanguardias artísticas, plásticas que se están dando en París, en Londres, en Italia, llegan a Nueva York. No llegan a otros puntos de Norteamérica, pero a Nueva York sí. Por eso los poetas de Nueva York tienen esa ventaja. De todas las formas, también las revistas literarias, que no son estrictamente literarias, porque son revistas que no solamente dan a conocer la nueva poesía, sino que también están dando a conocer los nuevos pintores, los nuevos escultores. Es decir, que esa alianza de las artes plásticas y la poesía, el auge de las revistas literarias y el papel que los expatriados como Gertrude Stein o Ezra Pound, que están en Europa y que hacen como de vínculo entre ambas orillas del Atlántico, esos tres puntales van a ser muy importantes en la definición de estos poetas de Nueva York y de Moore también. De Moore, que es una poeta que no sale, prácticamente no sale de Nueva York. Viaja en 1911, me parece, con su madre, va a Inglaterra y a Francia,
Pero después ya se traslada a Nueva York con su madre, con la que vive hasta que la madre muere y ella tiene 60 y tantos años, o sea, viven las dos en pareja juntitas. Y bueno, no vuelve a salir prácticamente de Nueva York, hace algún viajecito así local, pero doméstico, quiero decir, pero no vuelve a Europa ni es una gran viajera. Ella decide que, bueno, que desde el Village, o desde Brooklyn, que vive, pues que se puede uno estar tan exiliado o no tan exiliado como viviendo en París o en Londres. De todas formas, bueno, no os voy a cansar con datos biográficos porque es algo que eso lo podéis encontrar facilísimamente metiéndoos en cualquier, en Wikipedia o en cualquier enciclopedia, con lo cual no voy a insistir ahí, sino simplemente daros unos cuantos datos para colocarla en el tiempo. Ella, ya os digo, que hace un viaje con su madre en 1911, cuando es aún joven. Después, el primer viaje que hace a Nueva York, de San Luis, que era de donde ella era, es en 1915. Ya cuando llega a Nueva York, allí conoce a gran parte de los escritores y de los artistas que están pintando algo en la sociedad neoyorquina de ese momento, no solo, ya os digo, a poetas, sino también al fotógrafo, por ejemplo, a Alfred Stieglitz o a otros intelectuales de ese momento, Alfred Krainborg. Bueno, conoce a los que están dictando un poco el canon y por dónde van las cosas, y después vive en el Village y posteriormente se traslada con su madre a Brooklyn, donde vive para siempre. Ella está escribiendo desde que es joven, desde que tiene 17 años, y hay aún poemas desde la infancia, pero bueno, desde que tiene 17 o 18 años empieza a mandar poemas a las revistas. Y desde el año 21, en el que se publican sus Selected Poems, hasta que se muere en el 72, no para de publicar. No para de publicar, y además de una manera muy curiosa, porque al final de su vida deja 120 poemas solamente, con lo cual es una de esas poetas que hay que agradecerles su capacidad de poda de su propia obra. No es un poeta de estos que tienes que leerte todo lo que se le ha pasado por la cabeza o por donde sea en un momento determinado, que es a mí me da un horror esos poetas, ¿no? Los poetas esos así volcánicos y... No, ella es un poco a ese nivel como Eliot, de esta gente que poda, es un work in progress a lo largo de toda su vida. Y el producto que queda final es un producto destilado y realmente algo que ella suscribe a los 80 años, algo que hizo a los 17, y lo que no, no. Eso es una parte de su técnica muy curiosa, porque claro, está escribiendo a veces el mismo poema a lo largo de años y años, que va sufriendo unas transformaciones increíbles. Tiene un poema, curiosamente, que se llama Poetry y que es una declaración de principios de lo que para ella es la poesía, que empieza teniendo 34 versos, luego en una edición posterior ha quedado en 13, y en la última, en la que ella decide que es su versión definitiva, son 4 versos. 4 versos de una reticencia total para decirnos, no se sabe muy bien qué, o uno puede llegar a algunas conclusiones. Es un poema que dice así, poesía, y dice: a mí también me disgusta. Al leerla, sin embargo... Se me ha olvidado, espera, que lo busco. Al leerla, sin embargo, con absoluto desdén, uno descubre en ella, después de todo, un lugar para lo genuino. ¡Wow! Efectivamente, ¡wow! Es decir, que a mí también me disgusta. Una poeta que se pasa 80 años escribiendo poesía y que acaba diciendo que a mí también me disgusta. Es decir, a ver, señorita Moore, ¿qué me quiere decir usted? ¿Cómo que a usted también? ¿Y a quién otros son los que disgustan? Claro, porque son 4 poemas o 4 versos, pero cargados de al leerla, sobre todo, con absoluto desdén, nada de entusiasmos, por favor,
Uno descubre en ella, después de todo, un lugar para lo genuino. Bueno, eso es, a eso ha quedado reducido un poema de 34 versos a lo largo del tiempo. Ya no sé por dónde iba, he perdido el hilo, porque eso es algo que hago muy habitualmente. Bueno, estaba diciendo un poco sobre la publicación, ¿no? Que publica desde el año 21, que se publican los Selected Poems, que no los publica ella, se lo publican así de Strangis, dos amigas suyas en Londres y en Nueva York. Y os voy a leer un fragmentito de la carta, que es muy graciosa, porque es que es muy ella. Primero, la respuesta que le da a T.S. Eliot cuando le dice que por qué no publica, que si quiere él está dispuesto a publicar sus poemas. Y ella le dice, y daros cuenta también que esta reticencia en la prosa es la misma que tiene en la poesía. Cuando escribe poesía parece que escribe prosa, y cuando escribe prosa parece poesía. Eso es algo también muy típico de ella. Y dice, si tuviera intención de publicar mis versos, le agradecería mucho la ayuda que me ofrece. Su invitación me tienta, a pesar de que sé que no tengo nada que deba aparecer en forma de libro. Creo que el publicar solo pondría de manifiesto la escasez de mi producción. Si mis versos volvieran a publicarse, debería ser como complemento a algo más sustancioso. Pero tener amigos es lo más importante, y para mí su aprobación es más importante que lo que puedo expresarle. Eso es lo que dice a Eliot ante la oferta de publicar sus poemas. Pero ante la publicación de sus poemas por parte de sus amigas, ahora no lo encontraré porque, a ver si lo encuentro. Ay, qué rabia me da esto, ¿por qué? Bueno, pues nada, lo siento, pero no lo encuentro. Le responde también de una manera, os lo digo, no lo cito, pero cuando se da cuenta, cuando le llega la notificación de que sus poemas han aparecido, ella, que es como un pangolín llena de escamas y oculta en una bola, les dice que su situación, que se siente como un pterodáctilo sin una roca en la que poder esconderse. O sea, esa es Moore. Bien. Pasamos un poquillo a ver por qué estaba diciendo que es un límite en la traducción. ¿Por qué en la poesía de Moore es un límite de la traducción? En principio, la traducción de poesía es un límite en lo que llamamos traducción. No solamente de la poesía, yo creo que la traducción literaria es un límite, es algo que nos pone frente a la traductibilidad absolutamente de todo y la intraductibilidad también de absolutamente de todo. Habría que redefinir qué queremos decir con el título o con la palabra traductibilidad. ¿Es traducible la poesía? Evidentemente sí, puesto que está traducida y todos estamos leyendo y hemos leído a poetas que escriben en lenguas de las cuales no tenemos ni la más remota idea y nos han entusiasmado, nos han emocionado, etc. Por lo tanto, sí, claro. Yo creo que es una tontería insistir en lo de que la traducción no. Es tan traducible o tan intraducible como un cuento de Henry James, o como Proust, o como a veces una mala novela, que también es muy difícil, es muy complicado. Porque a ver qué haces con una mala novela que tienes que traducir. Cuando si la traduces tal cual y la dejas tan mala como es, la culpa la vas a tener siempre tú, va a ser siempre el traductor el que ha metido la pata, ¿no? Por tanto, tenemos que partir de que todo es traducible y que ¿qué traducimos cuando traducimos poesía? Yo creo que eso es una de las cosas que nos tenemos que plantear. ¿Qué traducimos cuando traducimos poesía o cuando traducimos una novela? Para el traductor, el primer paso sería leer, como os he dicho antes. El segundo paso, ¿cuál sería? Aparte de una lectura exhaustiva, intentando establecer las relaciones que esos textos tienen con otros,
Yo creo que es importante conocer el código de género, en este caso sería el código del género modernista norteamericano, y por supuesto el código idiolectal, el código particular del poeta al que vas a traducir, en este caso Mary Moore. No se puede empezar si no se conoce esos dos códigos que son fundamentales para abordar la poesía. ¿Qué es lo que traduces? Hay cosas que vas a dejar fuera, porque en poesía y en literatura en general, la forma y el fondo y el contenido es lo mismo, están inextricablemente unidos, no hay fondos por ahí, formas por el otro lado. Es como el alma y el cuerpo, ¿no? Que de momento no hemos visto ni almas por ahí, ni cuerpos sueltos, más que, bueno, el fondo y la forma es una unidad. Y eso es lo que tenemos que traducir, pero evidentemente no podemos traducir, no podemos hacer algo exactamente igual, porque estamos traduciendo la forma, la materialidad de las palabras, que es de lo que está hecho el poema. Por tanto, tenemos que, para no estar en la frustración constante, que también eso es algo que yo creo que a lo que debemos aspirar, no estar siempre en la frustración de no haber hecho algo igual que lo que existe, pues deberíamos partir de que vamos a traducir unos aspectos y vamos a dejar de traducir otros. ¿Quién decide qué aspectos y qué dejamos y en cuáles nos centramos? Bueno, el traductor, evidentemente. Por eso, seguramente, hay tantas traducciones como traductores, tantas traducciones de un mismo texto como traductores. Aparte de las que podemos calificar como, de esa manera tan impresionista y tan tonta que no dice nada, de buenas traducciones o malas traducciones, lo cierto es que hay tantas traducciones como voces de traductor hay, como lecturas hay, como formas de entender y de abordar ese texto hay, como sentidos que despierta ese texto hay. Es decir, en la construcción del sentido de un poema está el texto por un lado y el traductor, que va a ser quien pone en la lectura y en la interpretación de ese texto su saber, sus conocimientos, su manera de estar en el mundo, su universo de creencias, sus valores. Es que todo eso. Y todo eso da como consecuencia un texto nuevo. Un texto nuevo que tiene un anclaje, por supuesto, en el texto original, pero que es otro texto. Como es otro texto, yo me dispuse con Moore a ver cuáles eran esos rasgos definitorios de su poesía que hacían que sus textos fueran distintos a los de otros escritores de su generación. ¿Cuáles eran esos rasgos relevantes? Esos rasgos que cuando uno lee ese poema dice, anda, un poema de Moore. Y no es de Stevens, no es de William Carlos Williams, no es Eliot, es su voz. ¿Qué es lo que pretendía? Eso, que en español esa voz poética fuera la que, no la de ella, porque esa no la sabremos nunca. Yo me acuerdo una vez, en España la crítica de los traductores generalmente es inexistente, pero algunas, y si es existente es para pillar alguna pifia que se haya cometido. Pero bueno, alguna vez hay algún crítico que hace una crítica buena de un libro y se fija en la traducción y la elogia o la glosa o bueno. Una vez, sobre unos textos que había, unos cuentos de Henry James que yo había traducido, pues hubo una crítica elogiosa y decía que era James en español. Cosa que es una ficción totalmente, porque James ni sabía español, ni escribió nunca una palabra en español, ni tenemos ni la más mínima idea de cómo sonaría en español. Y yo me quedé así y dije, pero qué cosa, ¿no?, más curiosa. Seguramente la voz interiorizada de James que aquel crítico tenía era la que leyó allí. Y eso le llevó a pensar que estaba leyendo a James en español. Os digo todo esto para que veáis un poco que hay mucho de construcción y de ficción en muchas de las cosas
de las que hablamos cuando hablamos de traducción. Pero en principio esa lectura, esos rasgos del discurso de una generación, el discurso individual de un autor, todo eso los traductores lo tenemos que conocer, saber y abordar antes de meternos con la escritura. Os voy a dar unos cuantos rasgos definitorios de la escritura de Moore para que también, si luego comentamos así someramente un par de... A ver, ¿cómo voy de tiempo? ¿15 minutos? Pues entonces nada, no queda nada de tiempo para nada. Bueno, es que soy muy pesada. Bueno, hablaré de algunas de los rasgos que me parecen importantes para que entendáis un poco de qué se trata. Eliot dice que la poesía de Moore es absolutamente personal en su resistencia a ser autobiográfica. Es decir, la poesía de Moore es una poesía totalmente asentimental. Asentimental en el sentido que se da al término, porque claro, la emoción intelectual es una gran emoción. Y todos los que la hayamos experimentado viendo un cuadro, leyendo un poema, leyendo una novela, no podemos decir que no existen más que las emociones del amor así más, que está muy bien, pero quiero decir que la emoción intelectual existe y es tan poderosa como cualquier otra emoción. Entonces, la poesía de Moore no se defiende absolutamente de cualquier exceso emocional en ese sentido. Por eso yo la llamo poeta todo el rato, para oponer su poesía a esa otra poesía escrita por mujeres que participan de una tradición lírica y emocional, que yo no entro ni a juzgar ni si sí ni si no, sino simplemente y que podríamos decir que es la tradición de las poetisas, y que son un poco poetas interesantes que Eliot, que es un poco, como todos sabemos, el gran gurú que establece el canon de la poesía durante gran parte del siglo XX, deja fuera del canon. Pues, por ejemplo, una poeta que me viene ahora es Edna St. Vincent Millay, que es una poeta muy interesante y que queda fuera del canon porque, es una poesía más lírica y más emocional. La poesía de Moore es una poesía completamente que está en la emoción intelectual, pero que huye de la emoción pasional, etc. Eso les ha llevado a algunos críticos a decir que es una poesía frígida. Seguramente porque la gente convencional solamente puede entender los sentimientos convencionales, y no se le ocurre otra cosa. Pero bien, sus fuentes, por eso esa es una de sus características. ¿Cómo compone Moore? Moore compone de una manera que es muy difícil para un traductor, porque utiliza una técnica de yuxtaposición. Es como una especie de patchwork en el que va incorporando distintas voces, distintos fragmentos de la experiencia, a veces muy alejados entre sí, y no hay conectores muchas veces entre unos y otros, de manera que el discurso queda muy abierto a las conexiones que cada lector puede hacer entre esos fragmentos. Y eso abre mucho el discurso, pero claro, dificulta mucho a la hora de establecer los sentidos finales del texto. Esa es una de sus características más curiosas de composición. También es muy interesante en ella cómo da el uso de la cita. El uso de la cita en Moore, la cita es algo que está en toda la poesía moderna, no es que sea algo que ella utilice y los demás no. Pero en la forma en la que ella cita es muy distinta de la forma en la que cita Pound o Eliot, que buscan ecos. No, en la antigüedad, en la tradición. Ella cita de una manera muy antijerárquica y muy democrática y muy libertaria, casi, si se me permite decirlo. Porque sus fuentes son muy eclécticas, es decir, en un mismo poema hay citas de la Biblia, pero también hay, junto a esas citas de la Biblia o de Henry James, hay un fragmento que le ha encantado de una propaganda, de una publicidad de la Telefónica, por ejemplo, en la que hay una frase que le parece brillante.
y esa cita, ese fragmento, está con el mismo estatus discursivo que la Biblia o que Henry James, con lo cual desacraliza de alguna forma el uso de la cita. Eso es muy interesante. Otra cuestión muy graciosa, que a mí me hace mucha gracia, me encanta, es cómo juega. A veces ella quiere tener un argumento de autoridad y se cita a sí misma. No lo ha dicho nadie, pero eso aparece entre comillas como si fuese una cita de alguien. Y es ella que está diciendo, no es que lo diga yo, sino que lo ha dicho alguien. Adivinen quién. Y otras veces, en cambio, está citando y apropiándose descaradamente como una urraca de un fragmento de discurso y no le pone comillas, pues ¿por qué no? Porque piensa, bueno, ya está ahí y pertenece al discurso humano común y se lo apropia tan ricamente. Todas esas cosas, todas esas peculiaridades son muy complicadas para un traductor. En vista de que nuestro amigo Demetrio solamente voy a... 10 minutos. Bueno, es una eternidad. Entonces, esa peculiaridad de la cita, de la yuxtaposición, del uso indiscriminado del lenguaje, sea este poético, científico, etc., conforman un tipo de discurso poético muy complicado y muy peculiar. Bueno, yo me lo he pasado muy bien traduciendo Amor. Me he peleado con ella como si nos conociéramos de toda la vida y fuésemos, pero vamos, viejos amantes. Ya no digo viejas conocidas, no. Pero peleas de decir, pero qué bruja eres, pero ¿por qué dices esto así? ¿Pero por qué no has podido...? Pero me lo he pasado muy bien, la verdad. Ya os digo que empecé a traducirla como una autora de bestiario moderno. Al final... hice una tesis doctoral sobre ella, después preparé una antología, después me enrollé con su poesía completa y ya os digo que me ha enseñado muchas cosas. Es como mi poeta. Luego ha habido otras muchas cosas, claro, pues no, si no hubiera hecho más que esto hubiera sido terrible. Pero ella ha estado ahí siempre también como un work in progress, siempre, bueno... ayudándome a entender. Quería, antes de terminar, leeros un poema para que veáis simplemente lo que hemos estado diciendo y su técnica de composición. Os voy a leer uno que se llama... Pero como ya no me da tiempo a comentarlo, pues solamente lo voy a leer y lo comento 4 cosas sobre... Después de todo el trabajo para que funcionara, te das cuenta. Si es que soy así. Os voy a leer este poema del héroe, porque el héroe para ella es un tema muy recurrente. Tiene 3 poemas concretamente con el tema del héroe. Uno es el héroe como tal, otro es el Steeplejack, que lo han traducido de formas muy diversas, pero yo lo traduje como el campanero, y otro es The Student, que yo lo traduje como el estudioso y no el estudiante, por motivos que serían largos ahora y que no vamos a entrar. Estos 3 poemas son 3 variedades de héroes, significan 3 variedades de héroes. El estudioso para ella es una variedad de héroe y el campanero ese que sube a arreglar la aguja de la iglesia y que tiene la deferencia de poner debajo un cartelito para sus conciudadanos en el que les dice danger, pues también es otra variedad de héroe. En este poema veréis esa yuxtaposición de la que os hablo. Este héroe está compuesto de retazos de muchas cosas. Y para hablar de este héroe, ella da entrada a voces muy distintas. Por ejemplo, ahí aparecen generales romanos como Cincinato o Régulo, que son personajes de Roma que están ahí no como aparentemente parece, que son militares, sino por su capacidad de abandonar lo que tienen. En un caso, Cincinato lo llaman para que saque a Roma de un follón, de una crisis terrible en la que está, y él saca a Roma de la crisis y cuando después
lo quieren honrar y darle cargos y tal, él dice que no, adiós, se retira al campo y ahí se queda. Régulo es aún un ejemplo de desasimiento más grande, porque Régulo lo hacen preso los cartagineses y en un momento le dicen vete a Roma, negocia una paz muy vergonzosa para los romanos y entonces te salvarás. Y si no, vuelve. Entonces, él va a Roma, evidentemente no negocia esa paz vergonzosa, les dice que no firmen esa paz y no solamente eso, sino que vuelve a Cartago y allí lo ejecutan. Es decir, una actividad para ella heroica. Aparecen personajes como Pilgrim, el peregrino del libro de Bunyan del siglo XVII, de Pilgrim Progress. Aparecen otros héroes como un negro vestido de levita que guarda la tumba del general Washington en Estados Unidos, en Vernon. Aparecen José ante el lecho de muerte de su padre. Es decir, es un héroe formado por por distintas facetas de personajes literarios, históricos, bíblicos, etc. Y con todo eso ella forma nos da idea de quién es ese héroe. Os leo. Dice y otra cosa, empieza negando lo que no le gusta a su héroe, es decir, empieza definiendo por negación lo que no le gusta a ese héroe. Y a su héroe no es un héroe romántico al que le gusta pasar miedo, el librar batallas. No, este es un héroe que tiene miedo, que no le gusta ir donde no quiere ir, que, es un héroe con un nivel humano. Dice, donde nos apetece, vamos. Donde el suelo es áspero, donde hay malas hierbas altas como frijoles, dientes hipodérmicos de serpiente, o el viento trae la voz espantaniños desde el descuidado tejo con los semipreciosos ojos felinos del búho, despierto, dormido, orejas erectas erguidas en finas puntas, en tales lugares el amor no florecerá. No nos gustan ciertas cosas, y al héroe tampoco. Ni las lápidas extravagantes, ni la incertidumbre, ir donde no se desea ir, sufrir y no decirlo, quedarse escuchando donde algo se oculta. El héroe se encoge ante lo que se precipita con aleteo amortiguado y un par de ojos amarillos de aquí para allá. Jacob, agonizante, preguntó a José, ¿quiénes son estos? Y bendijo a ambos hijos, más al más joven, irritando a José. Y a su vez José irritaba a otros, y también Cincinato, Régulo y algunos de nuestros compatriotas se han sentido, aunque piadosos como Pilgrim, obligado a caminar despacio para encontrar su pergamino, cansados pero esperanzados, sin que la esperanza sea esperanza hasta que toda base para la esperanza se ha desvanecido, e indulgentes, considerando el error de sus semejantes con los sentimientos de una madre, mujer o gata. El correcto negro de levita junto a la gruta contesta a la intrépida turista que visita el lugar y pregunta al hombre que la acompaña, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Dónde está Marta enterrada? El general Washington allí, su señora aquí, hablando como si representara un papel, sin verla, con sentido de la dignidad humana y reverencia por el misterio, de pie como a la sombra del sauce. Moisés no sería nieto del faraón. No es lo que como, mi alimento natural, dice el héroe. Él no sale a ver paisajes, sino cristal de roca para ver. El asombroso greco rebosante de luz interior que no ambiciona nada de lo que ha dejado. A este lo reconoceréis como el héroe. Pues con esto termino. ¿Vale? Gracias. Gracias, Elvira, por tu conferencia. Vamos a tomar unos minutos para preguntas, comentarios que quieran hacer. Entonces, quien tenga alguna pregunta o comentario. Juan Carlos, por favor. Sí. Olivia, me sorprende mucho el tono de tu traducción, porque ciertamente parece Marion Moore en español. Yo sé que eso es qué ilusión, muy rara. Ilusión. Pero la pregunta en concreto es, creo que si hay una
directriz en la poesía de Marianne Moore es esta desconfianza de lo aparatoso, este profundo recelo por todo lo que parezca artificioso, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y de inmediato se presenta una paradoja en traducción, porque la traducción es un producto sumamente esmerado, sumamente complejo, que sin embargo tiene que dar esta apariencia de naturalidad, de sinceridad, como decías hace rato. Entonces, me gustaría escuchar un poquito al respecto de la creación de este tono. Sí, yo creo que todo lo más natural es tremendamente artificioso. Es decir, yo creo que el logro, no sé hasta qué punto, pero en cualquier caso, no hablando ya de mi traducción, sino el lograr la naturalidad es un ejercicio, es arduo, es un trabajo arduo, ¿eh? Yo creo que sí, yo me he esmerado o he puesto todo mi empeño en buscar la palabra precisa, el no ser aproximativa, el no ser zángana, vaga, diciendo, bueno, esto ya vale, no me ha valido, o sea, he sido muy pesada, insistente, he vuelto una y otra vez y bueno, y en cuanto al estilo, he intentado hacer otra cosa que a veces me ha costado, porque igual me ha costado tanto por mis años de docencia que tiendo a explicar. Y Moore no explica, Moore deja ahí esos fragmentos y el lector es quien tiene que establecer las conexiones. Entonces, a veces eso es complicado, porque tienes que restablecer las conexiones para entender, para comprender, y después tienes que eliminarlas para reformular, porque no puedes hacer explícito lo que está implícito, no puedes desambiguar lo que es ambiguo. Entonces, eso lo he intentado también. No sé cuál es el resultado, me imagino que unas veces mejor y otras peor, pero he insistido mucho ahí. Sí. No sé si he contestado tu pregunta, sí. The deepest feeling always shows itself inside. Thank you. Muy buenos días y muchas gracias. Yo confieso mi ignorancia total. No conocía a Marianne Moore. Tengo ganas de leer. Uy, qué bien. Entonces, para conocer un poquito mejor. Sí. Y tengo dos preguntas totalmente distintas. Uno, optaste por leer tu traducción. Sí. No tenemos idea del texto fuente, quería saber, eso es la primera pregunta, si es una estrategia muy consciente, o sea, que puedes entender, y me encantaría escucharte al respecto. Y segundo, me gustaría saber si puede ser la poesía de Moore única, la verdad desconozco el entorno poético norteamericano de este momento. Tengo cierta resistencia en pensar en la unicidad de los discursos, o sea, yo trabajo sobre discursos y doxa, etc., ¿no? Entonces, me interesaría saber si tú le ves en Moore una influencia particular tanto en el arte visual del que hablaste muy al principio o de otros poetas, o si la podría relacionar con gente de afuera o de dentro de Estados Unidos, aunque no saliera, seguramente leía un montón. Seguramente, sí. No salía porque sí. leía. Bueno, pues intentaré contestar a tus preguntas y en cualquier caso, si algo no queda claro, pues insistes. Bueno, a ver, respecto a lo primero... ¿Perdón? Vale, muy bien. Respecto a la primera, a ver, sí es consciente lo que he hecho de leer la traducción y no, bueno, podía haber... al principio me parece que tenía la versión original ahí, pero bueno, te voy a dar mi criterio. Cuando traducimos una novela, una obra de teatro, cualquier otro tipo de texto literario, no va acompañado del texto original.
Más que se supone que la novela traducida o el texto teatral tiene una autonomía como obra traducida, que por supuesto cuando nosotros compramos una novela que pone 1984 y un señor que se llama Orwell, pues sabemos que no ha sido, que no se ha escrito en México, o por lo menos que no se ha escrito en Madrid, vamos a suponer. Aquí igual hay más variedad de apellidos, pero en España si compras una novela que pone George Orwell y el título que sea, ya quien lo compra dice esto es una traducción. Y entramos en ese juego como siempre que compramos un texto traducido. No es necesario que el original esté ahí. Todos sabemos que proviene de otro texto. En cambio, con la poesía, no sé, bueno, puedo imaginar y tengo mis ideas, pero siempre parece que las traducciones con más prestigio tienden a ser bilingües y a ir enfrentado el texto original con la traducción. A mí me parece que hace un flaco favor a la traducción poética esa dependencia del original, esa sacralización de palabra de Dios, y esto no es traducible a la palabra humana. Me parece que es una especie de reverencia que impide, que nos instala en aquellas traducciones con las que aprendíamos latín o griego, que eran traducciones totalmente dependientes. Yo aquí lo que he querido hacer es crear otro poema. A mí, si el poema traducido no es un poema, pues me parece muy bien que puede tener unos usos didácticos, pedagógicos, me parece perfecto. Pero yo lo que he intentado es reescribir poemas, partiendo de los poemas de Moore. Por tanto, la dependencia de ella es absoluta en cuanto a lo que dice y al cómo lo dice, pero las palabras son mías. Y entonces, bueno, yo creo que dando todo el crédito y, por supuesto, no poniéndote en un nivel semejante, ni yo no voy a decir, oh, es que mis poemas son como los de Moore, para nada. Simplemente quiero que mi texto tenga autonomía y que funcione como un poema, o si no, pues es otra cosa, y entonces no me interesa. Eso es por eso. Respecto a lo segundo, ya no me acuerdo que me has... Ah, sí. Sí, ya voy recuperando. A ver, Moore es una poeta que tiene pocos antecedentes y muy pocos discípulos por su peculiaridad, pero por supuesto que ella, y si en la tradición norteamericana se la podría alinear con algún otro, yo la alinearía con Emily Dickinson, ¿sabes? En cierto modo. No es porque sean poetas semejantes, pero en esa peculiaridad, en esa forma de dicción tan única que no deja espacio a los seguidores, ¿sabes? Hay una poeta muy interesante de una generación inmediatamente posterior, que también compartieron espacio y tiempo y eran amigas, que es Elizabeth Bishop, que en alguna forma también tiene, se podría relacionar con ella, pero me parecen también poetas distintos y con... Pero, ella es una gran lectora de siempre, lee francés. Durante 10 años de su vida se dedica a traducir las fábulas de La Fontaine, que el poeta Auden le encarga, y durante 10 años escribe con un resultado que, según los que escribe un La Fontaine, que es Moore pura, pero ahí está, 10 años reescribiendo las fábulas de La Fontaine. Los animales en Moore funcionan de muy distinta forma que en los del fabulista, porque para ella el animal no es tan interesante en cuanto que escenifica cualidades humanas, sino en cuanto que es él. Por ejemplo, tiene un poema muy bonito a un pelícano, Fragata, en el que hace un canto a ese pelícano que roba en vuelo el pescado a otras aves. Claro, lo cual éticamente parece un poco, no sé, impresentable, ¿no? Ese canto al robo de otro.
pero es que él está siendo fiel a cómo es, a su propia naturaleza, a quien es. Entonces, a veces los animales de La Fontaine están muy murianizados, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lee mucho, quiero decir que conoce francés, ella es una amante de Henry James, es uno de sus escritores favoritos, y bueno, y es una lectora además muy ecléctica de muchas cosas. Lee mucho los sermones del 18, los sermones del 18 son una fuente de inspiración para ella tremenda, y bueno, lee gran cantidad de poesía de sus contemporáneos, los conoce a todos muy bien. Durante 5 años fue directora de una de las publicaciones más importantes que hubo en Estados Unidos, que era The Dial, donde se publican todos los vanguardistas de esos años, del 20 del 24 al 30 me parece que fue. Entonces, sí, es una lectora voraz, pero ya te digo que ecléctica, no solamente de big names, sino de todo. Más. Pero, a ver, de este lado, allá arriba hay una y de este lado otra. Ay, sí, es que no, esto es como un tercer grado. ¿Eh? Hola, Olivia. Hola. Quisiera yo saber si tú ¿Dónde? tuviste la oportunidad... No te veo. Ah, sí, ya, ahora. Sí. Si tuviste la oportunidad de conocer a la señora Moore... No, ¿No tuviste se murió cuando yo empezaba con ella, casi. Murió en el 72 ella, y yo empecé más tarde a traducirla. O sea que no tuve... No sé, pero bueno, yo a ella la conozco a fondo. En el sentido de que si la habías podido conocer para tener alguna relación y poder, no sé, establecer algunas cuestiones que te pudieran ayudar para la traducción. Pero... Pues yo, figúrate, lo digo en broma, pero también tiene su punto de verdad. Yo digo, siempre traduzco a muertos. Quiero decir, con lo cual, pues me ahorro toda esa cosa de decir, no, pero es que yo quise decir esto. A ver, yo muestro por mis autores el máximo respeto, pero en último término, cuando ya han salido de sus manos, están en el mercado y alguien los va a traducir, decir, bueno, usted quiso decir lo que quiso decir, me parece muy bien, pero lo que yo entiendo, lo que yo interpreto aquí, a ver, salvo cuando hay cuestiones de incomprensión evidente que dices, no entiendo lo que pone aquí, entonces sí, pero si no, muchas veces los autores, bueno, seguramente la señorita Moore no tenía muchos conocimientos de español, no, conocía francés pero no sabía español, con lo cual me habría podido aclarar ciertas cosas sobre su, bueno, que yo no entendiera, que me las he aclarado por otros lados, ¿no? Pero los autores son muy pesados también, pesadísimos. Yo conozco montones de autores que trabajan, o sea, de traducciones de autores vivos, que sus pobres traductores están enloquecidos, porque es que nada les parece bien. Entonces, yo creo que hay un momento en el que hay que soltar las cosas, y cuando uno termina un libro, lo edita y sale al mercado, ese libro tiene vida propia, y hay alguien que va, lo lee, lo interpreta y lo reescribe en otro código y con otras palabras. Y ya está. Y entonces, bueno, no me ha hecho... A ver, no sé cómo explicarte. No es que no me hubiera gustado... No me hubiera gustado conocerla, porque seguramente así yo tengo un idilio con Moore fantástico. Y a veces el conocimiento cercano de la persona, bueno, puede estropear eso. Así mi Moore es impecable. No sé si te he contestado. Muchas gracias. Sí. Bueno, mis dudas se relacionan con la metodología. Bueno, primero quería saber si dabas seminarios de traducción poética y cómo es la aproximación que tú intentas dar a los alumnos, o sea, cómo, a partir de qué
van a traducir, cuál es el objetivo final, según tu punto de vista, y cuál sería el método, si hay algún método que tú tienes para enseñar este tipo de traducción. A ver, voy a intentar contestarte algo que es la pregunta del millón, pero bueno, el objetivo para mí está claro. Si vamos a traducir un poema, hay que lograr otro poema. Ese es el objetivo. Si lo que logramos es algo que no tiene ritmo, que no tiene aliento poético, que no es un poema, que puede estar bien traducido, pero es otra cosa, pues no está cumplido el objetivo. Mi objetivo es lograr traducir otro poema. En cuanto a los seminarios de traducción poética, yo no hago seminarios de traducción poética en sí, porque claro, lo que decía hoy antes del género, del código de género, es distinto si estás traduciendo el barroco o si estás traduciendo la poesía modernista. O sea, la aproximación al texto poético no es la misma, porque, claro, si estás traduciendo una poesía donde la forma poética, la tradición, la forma poética es un soneto, y es fundamental, eso constituye pues habrá que ir ahí. Pero la poesía, por ejemplo, de Moore, no es ese el fin, porque figúrate, ella huye de las ¿cómo se llama?, formas poéticas establecidas. Lo que ella hace es eliminar esa disciplina que supone para un poeta adoptar una forma poética fijada en la tradición y crear ella una forma poética a la que se somete. Tú date cuenta lo interesante y lo importante que es ética y estéticamente eso. No voy a escribir un soneto porque un soneto implica decir sí a un tipo de tradición poética, a unas formas y a una idea determinada, sino que yo voy a crear una forma poética y a esa estrofa me voy a someter. Esa autodisciplina es un rasgo también de su poesía. Entonces, yo no doy seminarios de poesía en general, no. Me he centrado en la poesía modernista y sobre todo hago Moore, hago también la poesía de los trascendentalistas, Emerson, Thoreau, que es otra gente por otros motivos que también me interesan, y la metodología de la forma en la que yo me aproximo a los alumnos es dándoles los poemas, que los lean, que los destripen, que los glosamos en clase, hacemos preguntas, intentamos destrozarlos en el sentido de que no queda nada. Los deconstruimos totalmente. Una vez que están destrozados y hemos hablado y cada uno ha dicho lo que le parece y hemos discutido y nos hemos enfadado porque cómo puedes decir eso, pero eso es una bobada y lo que tú acabas de decir es más, pues no, porque no te das cuenta que no recoges esto. No. Después de todo ese proceso empieza el proceso de reconstrucción. Y el proceso de reconstrucción es ¿qué es relevante en este texto? Cuando tú lees este poema, ¿qué es lo que a ti te impresiona? Pues a mí me impresiona que justaponga todos estos fragmentos sin ningún link entre ellos. Pues a mí me parece importantísimo el uso de un lenguaje, por ejemplo, vamos a ver, los dobles negaciones que ella utiliza. Por ejemplo, I too dislike it. ¿Cómo traduces eso? I too dislike it. A mí tampoco me gusta, a mí también me disgusta, a mí, es decir, todo eso. ¿Qué es la dicción? ¿Cuáles son los rasgos relevantes de la dicción en ese poema? ¿Cuál es el ritmo? Y una vez con todos esos rasgos que a uno son siempre distintos, los alumnos, a mí es que me parece que este lenguaje, por ejemplo, tan científico o tan técnico, a mí me parece, pues lo vamos a mantener ahí, porque ese es un rasgo. A mí me parece que los distintos rasgos de ese poema vamos a mantenerlos. Y con eso empezamos a trabajar, y empezamos, y vamos construyendo otro poema. Ese es un poco el método que yo sigo en los talleres. Muchísimas gracias. Ahí. Sí, una última pregunta, por favor. ¿Una doble negación es acaso una afirmación o qué quiere decir una doble negación? A ver,
quiero decir que, por ejemplo, si yo digo I don't like it, no es lo mismo en un poema que I dislike it. A ver, semánticamente te puede parecer lo mismo, ¿sí? Pero desde el punto de vista poético no es lo mismo. Eso es lo que estaba diciendo. Bien, vamos a tener que cortar aquí esta conferencia. Agradecemos mucho a Olivia su intervención, le damos un aplauso. Gracias. Y tomaremos unos minutos de receso, 9 para ser exactos, y comenzamos a las 12:30 nuestra próxima mesa. Muchas gracias por su atención.